y tan actuales como el que ahora les traemos a colación. ¿Es posible ahorrar en la gestión de los ayuntamientos, los municipios, la administración local, la más cercana? En estos momentos dicen que hay 8.000 ayuntamientos, más de 8.000 ayuntamientos en España. La mitad, incluso más de la mitad, tienen ni siquiera 500 habitantes, y en España se gastan 300 millones de euros al año solamente en sueldo de concejales, de alcaldes y de asesores. Nos planteamos hoy varias preguntas relacionadas con este asunto, enfocadas sobre todo en Asturias, donde estamos con Pablo González, que es asesor y que además es un experto, conoce muy bien varios ayuntamientos asturianos. Pablo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, en Asturias hay 78 concejos. Esa sería la primera pregunta. ¿Habría que reducir ese número en Asturias, como muchos dicen, o no? Sí, hombre, todo es reducible, pero en realidad hay que reconocer que los ayuntamientos son las administraciones que están muy pegadas a los sentimientos de los ciudadanos y que son cercanas, lógicamente es la más cercana, y que, bueno, pues tiene una tradición histórica e innegable, ¿no? La cuestión, más que reducir ayuntamientos, que quizás pueda ser una opción, y de hecho lo es, la cuestión es, o la pregunta es, ¿cómo administramos los ayuntamientos para que administren mejor el dinero de todos? Porque al fin y al cabo la gran pregunta es esa. O sea, cuando hablamos de administración, tanto ayuntamientos como autonomías, como el gobierno central, de lo que estamos hablando es que todos los ciudadanos le damos impuestos a las administraciones por diferentes vías, y esas administraciones ese dinero lo empaquetan y lo gastan en una serie de gastos y servicios. ¿Cómo hacemos esa combinación? ¿Cuántos impuestos tenemos que aportarles y en qué tienen que gastar esos impuestos? Y yo creo que esa es la gran pregunta. Y en los ayuntamientos, en mi opinión, desde mi punto de vista, es una pregunta que está muy de actualidad, porque además ahora este año, como bien sabemos, se reforma la ley de bases de régimen local, y va a haber cambios respecto de los servicios que tienen que prestar los ayuntamientos, tanto los obligatorios como los voluntarios. Y bueno, pues todo esto está sobre la mesa, va a estar mucho más sobre la mesa este último trimestre del año, y desde luego para el año que viene va a haber grandes cambios añadidos a los que ya hubo durante todo este año y el anterior. Decíamos que en el caso de Asturias hay 78 concejos, muchos de ellos efectivamente con menos de 500 habitantes, por tanto, ¿serviría de algo reducir el número de ayuntamientos o no? En mi opinión, casi no. O sea, lo que se conseguiría reduciendo el número de ayuntamientos, o más que reduciéndolos, que compartiesen gastos, o sea, digamos que se unan para compartir gastos, no como comunidades, o sea, no creando un nuevo organismo, sino directamente desde los ayuntamientos, que hay fórmulas para ello. ¿Qué conseguiríamos? Conseguiríamos que los ayuntamientos pudiesen contratar más barato. Hay que reconocer que en muchos casos, servicios de agua, servicios de limpiezas, múltiples servicios que dan los ayuntamientos pequeñitos, que son la mayoría, negocian con empresas que son mucho mayores que ellos, que tienen un presupuesto mucho mayor que el del propio ayuntamiento, con lo cual el poder de negociación lo tiene la empresa más que el ayuntamiento. Bueno, pues si todas esas servicios que se prestan a nivel municipal se integrasen, se centralizasen, tendríamos unas economías de escala y tendríamos ahorros que pues redundarían en mejor servicio o menores impuestos en cualquier caso. Unión, concentración de recursos, esa es la clave. No hablamos necesariamente de suprimir servicios. No, bueno, de hecho hay servicios que son absolutamente obligatorios, y muchos de los servicios que prestan los ayuntamientos los prestan previa cesión del Principado mediante un convenio. Yo creo que todo el mundo tiene que saber un poco en realidad de qué estamos hablando, ¿no? Los servicios, depende del tamaño del municipio, pero los servicios son obligatorios: limpieza, alcantarillado, recogida de basuras, cementerio, en fin, transporte público, depende del tamaño del municipio. Eso está claro que tienen que seguir prestándolos. Bien, directamente o mediante un servicio centralizado que podría asumir la propia autonomía, como va a ser el caso en algún momento. Bien, pero el servicio se presta igual. La cuestión es qué hacemos con aquellos que no son obligatorios. Por ejemplo, hay ayuntamientos que incluso se plantean en alguna ocasión prestar servicios sanitarios. Bueno, quizá al ayuntamiento no se le puede pedir de todo, ¿no? Por lo tanto, esos que no son obligatorios y que son, pues a veces casi caprichos de los ayuntamientos, no necesariamente caprichos, pero a veces casi sí lo son, esos yo creo que tenemos que plantearnos dejar de prestarlos. ¿Por qué vía? Por la vía de que si no son rentables, necesariamente haya que dejar de prestarlos. ¿Hay duplicidades también? Por supuesto que hay duplicidades. Los ayuntamientos están prestando servicios que a veces presta también la autonomía y a veces el gobierno central. Con lo cual, lo primero es ordenar el plan de competencias. Eso se va a hacer este año. Bueno, queda un trámite parlamentario, pero al fin y al cabo habrá cambios, me refiero, pero eso está sobre la mesa. La cuestión es, con esos servicios básicos que los ayuntamientos tienen que seguir prestando, ¿cómo se van a pagar y quién los va a contratar? Que es realmente lo que está sobre la mesa, ¿no? Bueno, pues está claro que a priori lo van a seguir prestando los ayuntamientos. ¿Lo van a seguir prestando los ayuntamientos hasta dónde? Bueno, pues hasta que verdaderamente sean deficitarios, hasta que no los puedan mantener. En ese momento pasarían a la administración superior, que es la autonómica. Y la cuestión es, ¿todo esto de dónde sale dinero para pagarlo?
Porque al final, si el dinero no es un problema y hay tanto dinero como se puede apretar el bolsillo de los ciudadanos, al final nadie se preocupará en ajustar los gastos y en hacerlo cada vez mejor, en optimizar. Y esto, desde mi punto de vista, yo creo que estamos llegando ya a niveles absolutamente insostenibles. O sea, el bolsillo de los ciudadanos, administración central, autonómica, local, en muchas autonomías, también diputaciones, aquí no está integrado en el Principado, son demasiados bolsillos que llenar saliendo el dinero directamente de las manos de los ciudadanos. La presión fiscal es brutal, es brutal. Entendemos, en fin, a mí, compañeros de profesión, entendemos que lo que hay que facilitar es una bajada de impuestos para que quien crea riqueza, que son los empresarios, y quien consume, que son los consumidores, los ciudadanos, puedan estar en una economía de mercado productiva funcionando cada vez más. Eso se consigue bajando impuestos, evidentemente. ¿Y cómo se pueden bajar impuestos? Bueno, pues bajándolos y, lógicamente, cortando los gastos que van a permitir recaudar menos a los ayuntamientos. Estamos hablando, Víctor, que en Asturias tenemos eso, casi 80 municipios, y entre todos, sin contar empresas, sin contar fundaciones, sin contar patronatos, solamente lo que son los ayuntamientos, están moviendo todos los años, estos son datos del 2012, 900 millones de euros. 900 millones de euros. ¿Y cómo se recauda esa cantidad? ¿Cómo se cubren esos presupuestos? Pues directamente, o sea, en torno al 50-60% sale directamente de impuestos directos, del bolsillo de los ciudadanos. Hablamos de la plusvalía, hablamos del IBI, hablamos de la viñeta. Que pagamos al ayuntamiento. Que pagamos al ayuntamiento directamente. En los grandes municipios también hay una cesión de impuestos del Estado. Sabemos que el IRPF, el IVA, un porcentaje de esos impuestos que son nacionales, se ingresan en los grandes ayuntamientos directamente desde la Administración Central. Bien, pues impuestos directos que salen del bolsillo de los ciudadanos para los ayuntamientos. ¿Por qué otra vía entra dinero en los ayuntamientos? En torno a un 30% más o menos transferencias de otras administraciones, sobre todo la Administración Central. Mediante una fórmula que cambia todos los años, que tiene cierta complejidad, se calcula cuánto aporta el Gobierno Central a cada uno de los ayuntamientos españoles. Bien, pues ese fondo, que es un fondo que, bueno, se sabe más o menos con un año de anterioridad y en base a una serie compleja de cálculos económicos, pues pasa de las arcas, digamos, de la Hacienda Nacional a directamente las arcas municipales. Pero bueno, no nos engañemos, es dinero que también sale del bolsillo de los ciudadanos, porque si no recauda el ayuntamiento, alguien lo recauda, y en este caso lo recauda el Gobierno Central. Y luego hay otra fuente de financiación de los ayuntamientos que ahora afortunadamente se ha limitado bastante a la fuerza Orcan, que es la deuda. Lógicamente, en los últimos años los ayuntamientos han acudido a los bancos, han tocado la puerta al director y han dicho necesitamos dinero. Y los bancos se lo han dado lo mismo que se lo han dado a millones de españoles. Y así estamos, y así estamos. No obstante, de todas las administraciones, los ayuntamientos probablemente no sean las más endeudadas. En absoluto. O sea, en ese sentido, como son las más pequeñitas, proporcionalmente, son las que menos posibilidades han tenido de endeudarse. Con lo cual, son las menos endeudadas. Además, hay que reconocer que incluso las versiones anteriores legislativas de la Ley de Haciendas Locales ya controlaba bastante lo que es la deuda de los ayuntamientos y se han endeudado poco. Y en cualquier caso, hay que reconocer que los ayuntamientos en los últimos años se han endeudado sobre todo para hacer inversiones. Que bueno, muchas veces inversiones hay que reconocer que absurdas completamente, en otros casos necesarios, pero bueno, eso está ahí, porque bueno, la ley impide endeudarse por ejemplo, para aplicarlo a gasto, eso no es posible, siempre ha tenido que ser inversiones. Entonces, bueno, pues digamos que ha sido una ligera o mínima medida de control que más o menos ha funcionado de forma que ahora sí están endeudados, pero no demasiado. Decíamos antes que hay competencias que no les corresponden, pero que asumen los ayuntamientos, y competencias que les ceden las comunidades autónomas, por ejemplo, y eso es una trampa a veces, ¿no? Exactamente. De hecho, casi todos los ayuntamientos, o muchísimos ayuntamientos asturianos, están ahora mismo atrapados en esta pescadilla que se muerde la cola. O sea, en los últimos años, la autonomía, quien tiene competencias, por ejemplo, de educación, pues ha querido que se potencien, por ejemplo, escuelas de 0 a 3 años en cada uno de los ayuntamientos asturianos, en cada uno de los concejos. ¿Cómo lo ha hecho? Pues en vez de abrir el Principado directamente la escuela de 0 a 3 y gestionarlo directamente como debería ser lo normal por competencias, pues le ha dicho a los ayuntamientos: señores, ¿tienen ustedes locales que puedan destinarse a escuelas de 0 a 3? Sí. Bueno, pues utilícenlos, que son suyos, para dar servicio de escuela de 0 a 3 años, contraten ustedes a los profesores y nosotros, autonomía, les damos todos los años el dinero. Se firma un convenio y para adelante. ¿Qué ocurre? Lo que ocurre es que ese dinero que viene del Principado de los ayuntamientos, al final es menguante, se corta, se reduce, se restringe, ¿y qué ocurre?
ocurre que los ayuntamientos están soportando unas nóminas, están soportando unos colegios, unos edificios en funcionamiento y están soportando un servicio a los ciudadanos, para los niños de su concejo. Oiga, y es que de repente deja de venir el dinero, o viene mucho menos. ¿Qué hacemos? Pues como este hay muchísimos casos. El servicio permanece, pero el presupuesto correspondiente no, ¿no? Exactamente. El gasto en el capítulo del personal es el más elevado de los ayuntamientos, me imagino, ¿no? Sí, en torno a un 60% de todo lo que de este dinero que decíamos que se ingresaba, de estos 900 millones de euros anuales, datos del 2012, en torno a un 60% se va para personal. Sueldos, nóminas, seguros sociales, todo ello. Intento trasladar la pregunta que probablemente muchos ciudadanos harían, vale, y no deberíamos recortar, sobre todo en grandes ayuntamientos, que es donde cobran y hasta compaginan su sueldo o su cargo con los de diputados, provinciales, parlamentarios, etcétera, ¿no deberíamos recortar en el número de concejales en los ayuntamientos? Da igual que el de Gijón tenga 27 o el de Oviedo o que tuviera 25 o 20 o... Sí, lo que pasa es que sí que se podría tocar el número, pero es que yo creo que todo el mundo, quizás, bueno, no sé si se ha planteado cualquier persona que nos pueda estar viendo en este momento, la inmensísima mayoría de los concejales no cobra nada. Por supuesto no tiene sueldo, y si tiene unas dietas a veces son de 50 euros una vez al mes, una cosa absolutamente testimonial. Sí que hay casos, además sobre todo por lo ejemplarizante, que son sangrantes en los ayuntamientos, pero hay que reconocer, y cualquiera que analice las cifras y los datos lo puede asegurar, el problema no es, digamos, los políticos, digo a nivel de coste. El problema es la administración, una administración tremenda, terrible, que, bueno, no nos engañemos, se ha duplicado su tamaño y por tanto su coste en los últimos 10 años, más o menos duplicado, y sin embargo hace prácticamente las mismas cosas. Con lo cual, y no se ha duplicado el número de políticos o el número de concejales, por ejemplo. Es un tema de administración. Esa es la conclusión a la que queríamos llegar. Se nos acaba el tiempo y es una pena porque el tema es absolutamente actual, interesante. No descartamos en otra de las intervenciones de Pablo González pues volver a tratar este y otros asuntos en este programa, ni más ni menos, que hoy en este segundo bloque ha querido hablar de este asunto de nuestros ayuntamientos. Pablo, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias. Y señores, nosotros nos despedimos, pero solo durante un pequeño lapsus de tiempo, porque volvemos de inmediato con la tertulia ya con todos nuestros invitados debatiendo los temas, la actualidad de esta semana.